Muy buenos días a todos los estudiantes de quinto grado, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este día vamos a tener esta pequeña clase, ¿verdad? En esta pequeña también modalidad porque por la situación de precaución que estamos viviendo, ¿verdad? Pero va a ser una clase muy divertida, muy interactiva, de un tema que ya empezamos a ver el día de ayer, que es el tema del esquema de llaves. El esquema de llaves, ayer empezamos a verlo, ¿verdad? Es una pequeña estructura, un pequeño esquema, ¿verdad? Como mapa, ¿verdad? Que tiene como finalidad resumir, ¿verdad? O darnos de manera más fácil, más sintetizada un tema, ¿verdad? Entonces, este día lo primero que vamos a hacer, miren, va a ser anotar el tema, aquí lo tenemos, que sería el esquema de llaves. Eso es lo primero que vamos a hacer. Anotamos la fecha, anotamos el tema y la materia, ¿verdad? Entonces eso es lo primerito que vamos a hacer. Luego vamos a ver acá, en esta otra parte de acá, una pequeña definición de esquema. Dice que un esquema, miren, es un resumen de conceptos o elementos significativos o importantes de una materia. O sea que es como resumir algo, hacerlo más pequeño, tomar lo más importante. Eso es la función de un esquema. Pero más abajito, acá tenemos la definición de esquema de llaves. Y dice que el esquema de llaves, miren, es una representación gráfica del subrayado de un texto que sintetiza las ideas principales, secundarias y los detalles del texto. O sea que el esquema de llaves, la función es sintetizar, hacerlo más pequeño, algo, digamos, algo extenso, ¿verdad? Hacerlo mucho más pequeño, más fácil de comprender. Entonces, esta definición la vamos a copiar en nuestro cuaderno. Aquí pueden pausar el video, pueden detenerlo un ratito para ver el texto y así poder pasarlo, ¿verdad? Entonces, después que ya tenemos el esquema, o sea que ya tenemos la definición de esquema de llave, nos vamos a venir a ver las características, ¿verdad? Tiene algunas características, miren. El esquema de llaves es una representación gráfica jerarquizada. Esto facilita su comprensión, repaso y memorización, ya que requiere de una lectura exhaustiva. Vaya, para comprender un esquema de llaves, usted tiene que primero leer un texto, ¿verdad? Y luego hacerlo más pequeñito, hacerlo más sencillo. Y algunas de las ideas que nos propone, ¿verdad? Aquí el texto, ¿verdad? Que nos muestra que son las características del esquema son las siguientes. La idea abarca todo el tema, miren, está marcada aquí en color negrito. Eso significa que si usted hace un esquema de llaves debe abarcar toda la información de lo que usted leyó. O sea, por ejemplo, una película, un libro, una historia, algo que usted haya leído. Entonces va a colocar toda la información de ahí. Y aquí hay un dato muy importante, miren, que en el esquema de llaves se utilizan estos símbolos que están acá, estos símbolos donde dice se utilizan llaves gráficas, que son esas pequeñas como corchetes, ¿verdad? Entonces estas pequeñas llavecitas van a utilizarse en el esquema para ir pasando la información. Aquí podemos ver, miren, que tenemos un ejemplo. Aquí lo vamos a entender mejor. Tenemos el ejemplo de unos animales. Me voy a mover para acá para que lo veamos mejor. Vale, tenemos el ejemplo de unos animales. Tenemos los animales vertebrados y tenemos los vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo primero la información de animales vertebrados. Y aquí está de color rojo, miren el esquema de llaves. Está la figura que yo les decía, la de color rojito. Luego tenemos que hay tres tipos de animales vertebrados: vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Los vivíparos dice que se desarrollan dentro de la madre, nacen completamente formados y se nutren a través de la placenta. Ejemplo, el gato. Y si usted se da cuenta, aquí apareció otro esquema de llave y otro esquema de llave más acá. Entonces está utilizando la llave para pasar más información, ¿verdad? Entonces, igual con los ovíparos. Nacen a partir de un huevo, pero fuera de la madre, se nutren del contenido del huevo, dice. Cuando nacen rompen el huevo. Ejemplo, la gallina. Ahí tenemos
esos ejemplos, ¿verdad? O sea, están dándonos información de cada uno y está de forma resumida. Entonces está de forma resumida para que usted lo comprenda más fácil. Y por último tenemos los ovovivíparos, que nacen a partir de huevos pero dentro del cuerpo de la madre y se nutren de la placenta y del huevo. Entonces, en pocas palabras, el esquema de llaves nos sirve para resumir un tema. Entonces este día nos toca hacer lo siguiente. Lo voy a explicar todo nuevamente. Lo primero, anotamos el título, ¿verdad? Que es este de acá, el esquema de llaves. Luego venimos a la definición de esquema. También la escribimos en nuestro cuaderno. Usted puede ponerle pausa al video para poder hacerlo. Luego vamos a leer las características, solo lectura. Usted aquí también puede pausar el video, luego lo va leyendo uno por uno. Y por último también vamos a hacer en nuestro cuaderno el ejemplo de los vertebrados. Aquí usted puede pausar nuevamente el video y escribirlo paso a paso. Debe quedarles así para que tengan un ejemplo en su cuaderno, para así cuando estudiemos lo comprendamos mejor para poder resolver un examen, ¿verdad? O una actividad. Entonces eso sería lo que vamos a hacer en esta clase del esquema de llaves, que en pocas palabras es resumir, ¿verdad? Resumir un tema con un esquema para poder comprenderlo mejor, es mucho más fácil. Entonces eso sería para esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención, y cualquier duda pueden pausar el video, regresarlo, detenerse en algún momento que no lograron entender algo y ponerlo nuevamente para que les quede claro el tema. Entonces eso sería lo que vamos a hacer este día, y los estaríamos viendo pues hasta la próxima semana. Cuídense mucho.